ahí estás haciendo una pregunta como de temporalidad, ¿no? Tenemos algunos ejemplos ahí en el Correcto. Padlet de gente que utilizó el tema de la temporalidad, sobre todo por... yo lo había puesto como uno de los ítems de cómo hacer una narrativa, porque en realidad está de los ejemplos que han subido, a ver, baja un poquito. Sí, vos guíame, Denise, y cualquier Por cosa. ejemplo, este que dice, el de la derecha abajo, el rosadito, Sí, compact, ese. A ver. Como de los trabajos que estábamos viendo, de los que subieron, encontramos como a nivel de narrativa, por ejemplo, que existe una posibilidad, esta que es como el mismo personaje que se repite y que va tomando distintas acciones. Ahora, la pregunta Ah, que me surge a mí en este caso es cómo lograr con esto una narrativa, ¿no? Capaz que en algunos casos hay como una especie de secuencia, se produce una narrativa a través de la secuencia, y lo otro es más como una especie de anecdotario de distintas situaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo claro. generar esto de narrar algo desde las distintas situaciones, o un poco como vos decís, de usar la temporalidad? Sí, que cada uno de creo que hay uno, que ahora no me acuerdo cuál es, que dice mañana, tarde, noche. Pasar el Yo lo rato. que entendí fue como si yo sacara una foto de ese momento de lo que yo veo. No lo Claro, entendí como un plano secuencia, claro. por eso. No sé si está bien o se puede usar también lo que es el plano secuencia. Bueno, tengan en presente que esto es una premisa que nosotros abrimos y que nosotros le estamos planteando esto de las ventanas como posibilidad de viñeta. Entonces también está bueno que ustedes nos sorprendan un poco cómo deciden utilizar esa viñeta. Puede ser eso, como que haya un paso de temporalidad, que va cambiando el horario, y uso la excusa de la ventana esto para hacer la viñeta, o pasa algo que es como una especie de eso que vos decís, un plano secuencia que muestra en todas las ventanas en un mismo momento algo que sucede a lo largo del interior, digamos, ¿no? Eh, Creo que eso es una especie de decisión que tienen que tomar ustedes. Nosotros en realidad lo que le estamos dando es como una excusa. Por ejemplo, este que acaba de mostrar Virgi tiene más como una característica de tira cómica, ¿no? Hay como incluso hasta una resolución en algunos, porque se plantean la diversidad de relatos. Por ejemplo, si nos acercamos, se plantea la diversidad de relatos por persona, pero subí uno que ese es capaz que es el que tiene menos, pero por ejemplo en este, ¿no? Es como muy simple, seguí pasando. Pero hay una temporalidad súper marcada, bien necesaria, y va mostrando el crecimiento del pelo. Yo creo que ahí se da una especie de narrativa, no sé si están de acuerdo, ¿no? O sea, hay como una narrativa sencilla, una anécdota sencilla, simple, pero que cuenta un algo, ¿no? O sea, y a nosotros en definitiva también nos empatizamos con esa situación por la situación en la que estamos, ¿no? Bueno, acá también utiliza el diálogo, ¿no? Dice, estoy hecha una ermitaña desde la cuarentena, ni un rayito de sol, no sé qué, y termina de colgar la ropa y se siente en el Caribe, creo que dice. ¿Cómo que dice? O sea, esto es como estar en el Caribe, ¿no? O sea, como que hay una resolución. Buscan eso las tiras cómicas como las que veíamos en Mafalda, por ejemplo, o las de Liniers, ¿no? Que pareciera que hay 5 viñetas y en la última se genera como una especie de resolución. ¿Qué te parece algo de eso, de esto que venimos hablando, Daniel? Capaz, para agregar algo más a lo que estaba diciendo Denise, de repente, como para clarificar, es que no es necesario el instante fotográfico, ¿no? O sea, que todas esas ventanas que aparecen en los distintos pisos del edificio no necesariamente tienen que estar reflejando ese momento, ¿no? Pueden ser historias independientes, como puede ser una historia, como vimos en el primer caso, que era un mismo personaje que pasaba como de piso en piso y construía distintas narrativas. Eso también es un resorte del grupo. Hay como dos aspectos, el temporal, en este caso, si lo hacemos todos como fotografía de, ¿no? Es de mañana en un piso y es de noche en otro piso, ¿por qué no? Puede funcionar. Es el mismo momento del día en todo el edificio y entonces cada integrante narra
en su piso correspondiente lo que le pasa en ese momento del día, también, es lo que decía Denise, es una decisión que toma el grupo. Si les resulta más sencillo o más complejo narrarlo de determinada manera, bueno, ahí, o sea, la manera más práctica o más sencilla es obviamente la que van a elegir, no se van a complicar la vida inútilmente. Eso es lo que tiene que ver con el espacio temporal. Lo que tiene que ver con la narrativa en sí también es una decisión de grupo. Nosotros tenemos material preparado para mostrarles de unos trabajos que se hicieron el año pasado, pero que también es otra manera de narrar. Pero como para tener una idea, puede haber una narrativa como ese personaje que baje o suba de piso en piso, eventualmente, y ahí como que todo el grupo está trabajando sobre un mismo personaje que de alguna manera se va cruzando en las historias de todos, o pueden ser historias independientes, porque también es como un reflejo de la vida, ¿no? Que vos mirás ahora, sobre todo ahora que estamos en cuarentena, y mirás los edificios y es muy gracioso ver cómo pasan cosas distintas en los distintos lugares, ¿no? Es re chusma el tipo, ¿no? viendo a la vecina. Pero de alguna manera de noche, que están todas las luces prendidas, y quieras que no, es como, ¿no? Decís, mirá, ¿no? Te llama la atención. Entonces, se puede contar también eso. Distintas historias en distintos pisos, distintos momentos del día, sí, ¿por qué no? ¿Qué nos puede ayudar a que se vea como un mismo cómic? Como algunos de los ejemplos que pusieron en el Padlet, se visualiza como una misma pieza y hay otros que no. Entonces, bueno, ¿cuáles pueden ser las posibilidades de generar una pieza que se vea como única? ¿Qué les parece? Si quieren podemos ir viendo algunos de los ejemplos. Bueno, yo me había puesto eso, me había puesto paleta de color, la unificación del trazo, por ejemplo, no sé si pudieron ver el video en el que hablábamos de cómic, que hablábamos, ¿no? Bueno, de cuando el cómic está todo con una línea negra, bordeado, el dibujo, o bueno, si por ejemplo trabajamos utilizando un recurso que unificamos en los estilos distintos que tiene cada uno, ¿no? Había, por ejemplo, del año pasado, que habían tomado una decisión al respecto. Más allá de que era distinto el ejercicio que les pusimos el año pasado, trabajamos también con edificios. Y bueno, y en este caso, este grupo, bueno, habían optado por decir, bueno, todos los personajes están delineados con trazo negro, pero el cabello y algunos otros elementos tienen un color, y ese color es lo que unifica a la persona que está trabajando, y a la vez, al utilizar el mismo recurso cada uno, en toda la unidad del cómic, pero utilizando ese mismo recurso, unifican la pieza en general. El tema de los planos era otra cosa que me preguntaba, con relación a lo que estuve viendo en el Padlet, de cómo utilizar los planos, ¿no? Como la posibilidad, no sé si, ahí dejé de compartir pantalla. Ahí está otro ejemplo. Claro. Como la decisión del trabajo en el equipo, me preguntaba si era necesario que también habláramos del uso de la viñeta, eso que también en el momento de la clase esta expositiva sobre cómic hablamos de que el uso de la viñeta puede ser también narrativo, o sea que la viñeta también puede narrar. Entonces, ¿cómo puede ser una viñeta en la que simplemente se muestra cómo es un espacio temporal, o bueno, ya se genera toda una escenografía también, o es un primer plano, ¿no? O sea, como que tengo varias posibilidades de uso, entonces también poder unificar ese tipo de criterios también podría ayudar a que hubiera una unidad en todo el cómic. No digo que tengan que ser así, digo cómo ha habido algunos ejemplos o algunas posibilidades para unificar. ¿Qué sucede con la tipografía? ¿Es un elemento que unifica o cada personaje puede tener su tipografía? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta se Bueno, mandó? La leí casi. Son como muchas preguntas en una, Sí, en realidad. sí. La primera es que esto es PAC, no es tipografía, ¿no? Ni de uno, ni de dos, ni de tres, ¿no? Para empezar. ¿Qué quiero decir con esto? No se compliquen innecesariamente con el tema tipográfico. En lo formal, ¿tá? Vamos a eso. O sea, obviamente no estamos trabajando ni tampoco con tipografía impresa, ni vamos a pedirle que todo sea Arial o Comic Sans, ¿no? Qué momento. O Times New Roman. Lo que sí, lo pueden escribir a mano y todo lo demás. Si esa tipografía
hace al personaje y suma en la intención plástica del personaje, bienvenido sea. O sea, no necesariamente, si es que hay tipografía en las viñetas, o sea, o trazo, no caligráfico, pero trazo manual, ¿no? No estamos pidiendo que se utilice tipografía tal cual como fuente tipográfica. Si hace al carácter del personaje, que esa tipografía sea como más descontracturada o como más formal, bienvenido, ¿no? Siempre es un elemento visual que le suma carácter al personaje. Si quieren que todos en realidad estén unificados bajo un mismo relato, también. Yo acá les quería mostrar que el tema de la virtualidad, ¿no? Pero la idea era llevarlo a clase, pero bueno, no fue posible. Pero este es un dibujante, Chris Ware, que justamente acá hay un relato que es pues, una misma persona, y bueno, no se ve demasiado porque estaba complicado para escanear, ¿no? Pero ven que como que de piso en piso las viñetas en realidad están mostrando una caja de escaleras, arriba que se llama Vista del Hablante, que lo que hace es maximizar la pantalla para el que quiera ver, o sea, el que te está escuchando, lo puede ver, el que está hablando se puede ver a pantalla grande. Estoy ahí en medio como, bueno, me escondo y aparezco, pero lo que les quería mostrar era un poquito esto, ¿no? Como en este caso, esta serie de viñetas es otro tipo de relato, no quiere decir que sea ni más ni menos válido del que van a hacer ustedes. Otro ejemplo que les estamos mostrando. ¿No? Pero hay un personaje en el cual no solo cuenta cosas, incluso aparecen como temas, bueno, cuando ella está como en un momento de su vida y se acuerda de cosas cuando la mamá le decía cuando era chica que cuidado la escalera, que no sé qué, que no corra porque los vecinos estaban metiendo ruido, y después vuelve a contar sobre el relato. En un momento aparece este personaje que es como el portero, alguien así que le dice, bueno, hasta mañana, me voy, no sé qué, o sea, aparece y desaparece de la historia sigue, ¿no? Y acá es todo como un relato diferente. En este caso sí hay alguna variación, capaz que no llega a verse mucho con la cámara, ¿no? Hay alguna variación tipográfica, pero mínima, en este caso, como que hace a resaltar temas como con la negrita, por decirlo de alguna manera, pero sí, todo el relato se cuenta con una misma fuente tipográfica porque es un mismo personaje que va como narrando cosas. No sé si suma al ejemplo, ¿no? O sea, en ese sentido, si hace al personaje bien, si no hace al personaje, está abierto, ¿no? Yo les puedo mostrar de vuelta lo que, capaz que ya lo vieron, pero como para poner el ejemplo en vivo de la historieta esta, o sea, la única de las pocas que conozco que cambia la tipografía en la medida que trabajan los personajes es esta de Mazzucchelli, ¿no? Que cada uno de los personajes tiene hasta incluso su globo distinto, ¿no? Su bocadillo colocado distinto. Pero tengan presente que en el cómic no solamente tenemos lo que sería el globo de texto, que le podemos llamar bocadillo de otras maneras, sino que también tenemos la posibilidad de hacer onomatopeyas, que son como textos más dibujados, que podemos trabajar más desde el trazo. Y otra cosa que les quería contar a quien hablaba del tema de la temporalidad, bueno, esto que nosotros cuando les pusimos ahora la premisa, vieron que hablábamos de este ejemplo que pone ahora Fabricio, que también hablamos de Mako, que es un ilustrador uruguaya, que utiliza el tema de las ventanas habitualmente y trabaja en realidad con dibujos que tienen una cuestión de temporalidad, pero que la viñeta no va pasando el tiempo, sino que el paso del tiempo o el trayecto, el dibujo trayecto se lo das vos, el trayecto del cómic, ¿no? No sigue el izquierda a derecha, de arriba a abajo, como nosotros estamos habituados a leer, ¿no? Esa es otra posibilidad. Nosotros en realidad eso el año pasado lo discutimos mucho más porque tuvimos más clases, por supuesto, más clases presenciales y tuvimos más clases como expositivas también con relación al cómic contemporáneo. Que ahora tampoco quisimos abrirlo demasiado por el hecho de que no queríamos meternos, o sea, queríamos como minimizar al máximo las posibilidades para que tampoco fuera muy dificultoso para ustedes, pero lo que queremos plantearles es que está abierto a que ustedes hagan las investigaciones que crean necesarias, siempre y cuando traten de utilizar los recursos que hacen al cómic.
Aprovecho a plantearte una consulta que tiene Sabrina, que te dice, ¿las ventanas pueden tener diferentes tamaños entre sí, manteniendo esa unidad igualmente? ¿Qué les parece? ¿Yo A ver, puedo la gente que se opinar? animó y puso la pantalla, por lo menos haga así, haga no, haga... ¿Puedo opinar yo? No, Mira, Stephanie dice que sí. Yo dice le que sí creo. por ahí. Bien. Sí pueden, se anima Fabricio a responder. Por ahí está Sofi, atenta. Traten de tener en cuenta, podemos, si quieren, enumerar cuáles serían como las características de un cómic, según lo que entendieron, según lo que entendieron de la clase expositiva, para ver si con todas esas características nosotros podemos movernos con libertad. O sea, nosotros les planteamos, incluso ese edificio que dibujé a la apurada para que ustedes pudieran tener, es un esquema básico. Ustedes después pueden trabajar en el edificio que quieran, incluso sorprendernos con eso. Yo en ese sentido también les quería mostrar, por ejemplo, uno de los ejercicios del año pasado. Mientras va buscando Denise, le aprovecho y le voy contestando a Frances que el tema del texto, ¿qué pasa si aparece fuera de la ventana? Bueno, ahí tomo en relación a lo que planteaba hoy Fabricio, hay una elección de unidad de lo que estamos contando, pero si hace al relato, hay que ver cómo lo estás trabajando, ¿no? Si aparece fuera, yo te invitaría a pensar, bueno, desde las reglas de lo que es un bocadillo, una cartela, una onomatopeya, cómo elegís correrte de eso, y desde lo que te estaba contando Denise hace un rato, ver si te aporta lo que estás contando, ¿no? Va a depender mucho de lo que ustedes en tu grupo nos quieran transmitir. Claro, una posibilidad podría ser que esas dudas que tienen las puedan mostrar. Bueno, yo voy a terminar lo que había empezado y ahora seguimos, si querés, Frances, con tu consulta, porque... A ver. Esto fue, por ejemplo, uno de los trabajos, porque tengo que mover esto para que... ¿sí? Del año pasado, que en realidad, ya les digo, tenía como otra premisa, porque trabajamos un poco más sobre cómic experimental, pero, por ejemplo, presentaron esto en relación a un edificio, ¿no? Y bueno, como la posibilidad, el edificio en sí mismo no está como dibujado, pero sin embargo puedo reconocer que eso se trata de un edificio y que cada una de esas viñetas son como estas ventanas de las que habíamos hablado, ¿no? Son como estas posibilidades de ver qué es lo que pasa en cada uno de los pisos. Ahora me van a decir, no vale, es trampa, eso no es lo que dijeron, ustedes nos mandaron un esquema básico, bueno, pero a partir de eso poder como ustedes abrir también todas las chances que puedan tener. Ya les digo que ellos en realidad no tenían la premisa de las ventanas, sino que más bien era piso a piso y ahí se generaban distintas narrativas. Pero sí tiene algo que ver con lo que ustedes están trabajando, ¿no? Estos son trabajos del año pasado. Hola Denise, ¿me escuchás? Y los demás profesores, acá Sí, Catalina. ¿no puedes mostrar tu audio? ¿Tu video? No, es video? que no me funciona la cámara. ¿Pero me escuchan igual? Sí. ¿Estamos bien? Sí, sí, sí. Está. No, a mí me quedó una duda. Por ejemplo, si en mi grupo, por ejemplo, algunas trabajaron como esa continuidad, como de un mismo momento, y otras más, o sea, la temporalidad, o sea, como que, no sé si te acordás el trabajo que mostraste en blanco y negro, uno de los primeros. ¿Cómo podríamos abordar eso? ¿Tendríamos que unificar esas situaciones? O sea, como que algunas ventanas trabajan tipo una persona como en un mismo tiempo, o sea, un periodo de tiempo mucho más corto que otros. ¿Cómo unificaríamos ahí? ¿Y a ustedes les parece que ¿O tiene que puede ser? quedar así? Me gustaría verlo porque también viste que esas cosas es distinto verlo que, para que estoy abriendo el Padlet de nuevo. ¿Cómo ven el tema, si nosotros miramos esta pieza en general, cómo la ve el resto? ¿La está unificada? ¿Les parece que no? ¿Les parece que...? O sea, capaz que está unificada y yo no me doy cuenta, pero por las dudas preguntaba. Yo creo que están compartiendo un montón de elementos que los hace como súper unificados, ¿no? Se nota que cada integrante hizo un dibujo y tiene su registro distinto, pero sin embargo trabajan con un mismo trazo, bueno, no sé si lo van a colorear, pero hasta ahora al trabajar solamente con blanco y negro, eso también unifica. Tienen como un poco esto de que empiezan una narrativa y la terminan, tiene como una resolución, hay una temporalidad también. Yo creo que es de
Los que hemos Buenísimo. visto son los más unificados. Buenísimo, buenísimo. Ya un aporte. Tengo algo para decir. Perdón, se fue. Sí, Ahí. perdón, dale. Dale. Pero hay un recurso muy lindo como gráficamente en este trabajo, que es, a ver si tengo la posibilidad de usar los sistemas de dibujo en la pantalla, que no sé si me permite o no, pero bueno, creo que no. No importa. Ahí, no, subí un poquito, ahí, ¿no? En esto que aparece, ahí va, perfecto. Eso que aparece de salirse del cuadro de la viñeta, ¿no? En el primer piso, por ejemplo, sobre el lado derecho, que está esa cosa como muy en el de arriba, ¿no? Ahí va, el codito, ¿no? Como muy de soprano ahí. Y en el de abajo, eso justamente, el hecho de usar la superficie de lo que sería el muro del edificio como un lugar donde es un tendedero de ropa, ¿no? Me parece que es un guiño muy, muy interesante y que le aporta, porque le suma como una cosa, hasta como una tridimensionalidad a la historia, ¿no? Uso el recurso ese de contar la historia en las viñetas, pero a su vez uso la superficie de lo que vendría a ser la hoja de dibujo, por decirlo de alguna manera, también como un lugar de donde el personaje escapa un poco de la viñeta y me crea a su vez, cuando hago un zoom out, digamos, y que veo todo el edificio, un lugar extra viñeta que también hace a la historia. A eso me quería referir. Claro. Yo iba a decir algo con respecto a eso. No sé si me escuchan. Te escuchamos, sí. Que con lo que decía Catalina antes de si se veía una unión entre sí, digamos, entre todos los pisos, capaz que el hecho de que en 2 de los pisos se vaya la imagen hacia afuera y utilicen dibujos y en las otras no, capaz que puede jugarles un poco en contra con el tema de la unión. O sea, si bien hay un montón de cosas más que lo unifican al diseño, capaz que el hecho de que en algunas aparezca y en otras no, también puede ser un poco como contradictorio en sí, digamos. Como que estaría bueno que si aparezca en todas, capaz, que no sea... Por mi parte me parece que es un recurso muy interesante ese, que incluso que Fabricio destacaba también, el hecho de que el personaje se apoye en la viñeta como si fuera sólida, ¿no? Pero al mismo tiempo que la viñeta se convierta en cámara y que genere planos detalle, es también interesante. Esto ya sabemos que no es una ventana, porque en una ventana no se podría ver esta mano tan grande y no podría ver tan cerca esto. Sin embargo, esto es una viñeta utilizada como plano detalle. Y eso también es válido. Y en esto de jugar con que son ventanas y que son cámaras, hay como se genera como algo interesante en todo lo que sucede, porque voy reconociendo, yo me centraría en que a nivel gráfico, a nivel formal, usemos los mismos elementos para que se genere la unidad, pero que las narrativas puedan tener como estas libertades, puedan tener una posibilidad de que utilice la ventana tal cual como si fuera de material, o que la viñeta se convierta en los planos que necesite, cuando necesite un plano general, cuando necesite un plano, un primer plano, cuando necesite un plano de detalle, ¿no? Y voy reencuadrando. Porque Ahí va. eso es el cómic, o sea, no tengo por qué dejar dejar de utilizar ese recurso por buscar que todos hagamos lo mismo. Nuestra idea no es que todos hagan lo mismo, sino que cuando nosotros veamos el cómic, veamos algo que se ve como una sola cosa, ¿no? O sea, ¿cómo podemos, por ejemplo, unificar acá? Claro. Por ejemplo, tipo, o sea, viste que en nuestro trabajo como que cada una tuvo como una forma de expresar a sus personajes que es como muy distinta entre sí. En ese caso tendríamos que generar como una misma forma de dibujar los personajes o los trazos o no. Catalina, te acabo de decir que no. No, pero como dijiste que como la forma gráfica tenía que estar unificada, pensé que te referías a eso. No, pero a ver, era un poco esto que creo que les decía del Porque año para mí está, o sea, para mí está buenísimo que quede como esa expresividad de cada uno, o sea, tipo le da Exacto. pila de valor, no sé, está Le da buenísimo. riqueza y aparte nos damos cuenta que están dibujando todos. Eso para nosotros es súper valioso. Nosotros no lo pusimos ahora como algo específico. El año pasado sí lo habíamos exigido. Este año estamos como más permisivos por la situación, pero sí
nos interesa que puedan desarrollar lo que más puedan personal en este campo, ¿no? Porque así también pasan por la experiencia. Si todo lo dibuja uno, como hay algunos casos de ejemplos de que se nota que lo dibujó la misma persona, bueno, hay gente que no lo está haciendo y no está pasando por la experiencia, que eso sería lo bueno. Por ejemplo, yo les muestro este ejemplo del año pasado, donde se nota claramente que quien dibujó esto, no es la persona que dibujó esto, ¿no? Lo mismo acá. Son el mismo grupo, y quien dibujó esto son personas distintas. Se ve con claridad porque el trazo es único, ¿no? La forma, Bien. la morfología de los personajes, Sí. la forma, los ojos, la colocación de los elementos es distinto, ¿no? Sin embargo, toman la idea esta de que el cabello va a ser de un color y que luego va a tener un trazo negro. Bueno, eso es lo que hace lo que unifica. En el caso de ustedes, si ustedes piensan colorear esto, probablemente van a tener que trabajar, más allá de que puedan utilizar capaz que un color cada una, o unificar una paleta, pero van a tener que tener una unidad para que todo esto se siga viendo como algo único, ¿no? Nosotros ahora nos acercamos a este cómic y lo vemos como algo único. O sea, entonces, ¿cómo mantener eso después si agregan color? Bueno, van a tener que ponerse a pensar. Pero evidentemente ya algo hicieron para que esto fuera, que se vea como una unidad. Estaría bueno como detectar qué son esas cosas que hicieron, para después ver cómo o sea, por si a alguien le queda duda o esto. No tienen que dibujar todos iguales, para nada. Al contrario, Genial. cuando se vea la diversidad de dibujos, o sea, forma parte de eso, de que se puede ver la diversidad de lo que son ustedes. Lo que sí estaría bueno es que tomen algo que los haga, que unifique la pieza, ¿no? Bien, buenísimo. Por ejemplo, en este Gracias. caso, que está buenísimo, que están mostrando cómo cada uno hizo como estos dibujos, y bueno, probablemente los sacaron fotos, no lo escanearon, y eso, estamos viendo un proceso, no estamos viendo el final, pero sin embargo sí, como que nos queda la duda de decir, bueno, a ver cómo va a ser este edificio que va a terminar unificando todo esto, ¿no? Tienen un trabajo ahí de unificar ahora, ¿no? En este caso, está como súper unificado, pero me queda la duda si esto lo dibujó una sola persona. Entonces, bueno, como que en ese sentido es un criterio que tiene que ajustar el equipo, pero que bueno, para nosotros estaría bueno, sería como lo pensado de que puedan dibujar por separado, pero poniéndose de acuerdo en elementos que los unifiquen. Jimena Balboa está como abriendo su micrófono, me parece. Hola, sí, estoy. Hola. Estamos en proceso y me encantó, igual me resultó súper buenísima tu aclaración de que, porque la duda que nos quedaba era justamente de estilos, viste, más, unos que son más Tintín, otros que son más manga, y si todos teníamos que unificarnos para que tuviera una coherencia brutal en el lenguaje, o se podía mantener el trazo cada uno, el lenguaje cada uno, y si encontrábamos algún elemento unificador, ya fuera la paleta de color o qué. Pero bueno, en principio, en un momento también pensé que capaz que era que uno tenía que pasar en limpio lo de todos, y ya nos quedó claro que no. O sea, tengan en cuenta que cómo se unifica es una decisión de ustedes, pero sí creemos que tienen los recursos y las herramientas en estos 3 años de carrera para poder tomar decisiones para unificar. O sea, no voy a decir que están trabajando en un sistema, pero es como si trabajaran en algo que ustedes tienen que utilizar determinadas constantes y variables la variable puede ser la unidad de cada uno, el trazo de cada uno, el estilo de cada uno, pero cuáles son las constantes que hacen que esto sea un solo edificio, ¿no? Que sea una sola pieza gráfica. Frances, ¿querés decir algo más? Sí, nuestro trabajo es el que está en el Padlet. Somos A10. Es uno de los primeros que están arriba. Ah, ahí está, ese mismo. Esos fueron los primeros bocetos que hicimos, y todavía no están unificados para nada, sino que pusimos nuestras distintas propuestas para poder verlas. Y se dio una posible paleta, pero son bien distintos. Sí. Y mi consulta era más que nada con respecto a lo del texto, que el que yo hice es el primero, que el texto estaba por encima. Bueno, esas son cosas que estaría bueno que se pusieran de acuerdo. Bueno, sí, en el cómic vamos a trabajar con bocadillos todos iguales, o va a haber un texto que va a estar separado, el texto va a integrar en la viñeta o va a estar aparte.
la tipografía va a ser la misma, vamos a dibujar la letra, vamos a, ¿no? O sea, esos también pueden ser posibilidades de ponernos de acuerdo en un recurso. Porque ahí estamos hablando más a lo que hace lo que sería lo esquemático del cómic, ¿no? Lo que hace a la estructura del cómic, ¿no? O bueno, si cada personaje va a tener su tipografía, o su globo, o su bocadillo, bueno, pero que eso quede totalmente claro y que no sea porque pintó, porque a cada uno nos pintó hacerlo así y chao, ¿no? Sino que sea algo que ustedes toman la decisión de hacerlo. Ok. Acá yo lo único que veo que me genera dudas es qué pasa acá en este último, que como que no logro ver tanto el cómic, pero probablemente tiene que ver que también como que no veo bien por el trazo. En realidad, Sofi no lo terminó, y nos Ahí falta un integrante también. Ujú. Ese No, está ese sin es terminar. Es el de Valentina. El de Sofía es el segundo desde arriba hacia abajo. Eran ideas que fue dibujando por cómo sentía estar en la cuarentena y eso. Ujú. Está muy bueno. Gracias. Está muy bien. Acá les queríamos mostrar también otra posibilidad de eso del texto por fuera, ¿no? Si yo imaginara que esto es todo el edificio, de alguna manera estos son los diferentes pisos del edificio, bueno, ahí se ve como se acerca un poquito, todos trabajan como usar el texto por fuera de la viñeta, ¿no? En este caso, por ejemplo, y aparece ahí, que puede tomar una forma que no es ni cartela ni cartucho, y bueno, que empieza a narrar desde otro lugar. Pero en este caso estamos hablando de que todo esto, si yo ahora me alejo y lo miro como, ¿no? como una sola cosa, tiene una coherencia también. Entonces capaz que hace a lo que les comentaba recién Denise. Si opto por que ese texto esté a veces por fuera y a veces por dentro de la viñeta, bueno, que de alguna forma la constante, dentro de lo variable, la constante de ese sistema, pues, por llevarlo de alguna manera a DCB, sea eso, ¿no? Que se genere por ahí. Okay. Bien. Bueno, gracias. Un poco esto que mostraba Fabricio, no sé si tuvieron la oportunidad de acercarse al trabajo de Chris Ware. Es un trabajo complejo y no es que les incentivemos a que hagan exactamente esto porque nada que ver, porque en realidad trabaja con otros parámetros, no trabaja con el cómic tradicional, pero si ustedes entran solamente a ver Chris Ware en Google, se van a encontrar con millones de cómics que justamente trabajan generalmente desde un formato edilicio, ¿no? Entonces, el loco en realidad, la gran diferencia de lo que nosotros le estamos planteando es que, bueno, que en realidad esto de continuar con una lectura de izquierda a derecha, de arriba a abajo, como las lecturas habituales del cómic tradicional, él rompe con eso, ¿no? Trabaja de una forma mucho más anárquica, pero que produce sentido, ¿no? Esto es lo que está mostrando Fabricio, que es un gran cómic que viene dentro de una caja como una caja de juego de caja, y en realidad tiene distintos tipos de desplegables y afiches, y otros más tipo formato sábana, y otros más chiquitos, y otros que son como que fuera un panel de juego, y con eso va produciendo distintas formas de lectura, ¿no? Les recomendamos que se acerquen a este historietista porque realmente es muy particular, y nosotros le subimos justamente este video, que no sé si lo pudieron ver, que es muy interesante, que es una de las portadas que hizo para el New Yorker, y que a partir de esto trabaja en una animación que hace a partir de un audio también, es como una especie de transmedia general, porque él hace esta tapa, y al mismo tiempo se produce un programa de radio donde una madre habla de cuando la primera vez que se pintaron los labios con su hija, y él a partir de eso hace una animación que surge desde esta tapa. Entonces los invitamos, si no pudieron verlo, los invitamos a que vayan a la letra de la premisa, que ahí está el link para acceder a ese video, que está muy bueno. Y bueno, después también creo que le hablamos de Juan Berrío, que es otro que ha trabajado en varias instancias con relación al edificio, a Samaco. O sea, traten de mirar referentes también para ver un poco y nutrirse y un poco disfrutar de esto del cómic, ¿no? De la posibilidad de lectura que ofrece desde esto nuevo. Yo les iba a mostrar también, claro, algo que les quería contar de interesante, por ejemplo, en este cómic,
que aunque me queda la duda de eso, bueno, dibujó siempre la misma persona, qué habrá pasado, bueno, es algo que preguntaremos después al equipo. Me resulta interesante que haya como también interacciones entre los personajes, ¿no? Pasan cosas en el piso de arriba que repercuten en el piso de abajo. Es raro igual que este edificio es todo monoambiente, ¿no? Porque solamente cada una de las ventanas corresponde a una o a un personaje distinto. Pero bueno, están pasando cosas que generan elementos, generan narrativas entre las ventanas. Eso también es un juego interesante que se puede investigar. Por aquí, Malca nos consultaba si habría como otro Padlet o el mismo para subir la semana que viene avances. Yo le estaba contestando que sí, que seguramente vamos a tener el espacio de Padlet también para que ustedes puedan visibilizar, como les decía Denise, lo que están construyendo cada uno de los equipos. Nos parece más accesible que sea un espacio común para que puedan ver. Para mí los trabajos estuvieron muy bien. Quería, en lo particular, creo que es el sentir de todo el equipo docente, darles las gracias por el cuelgue que han tenido con esto. Siempre nos sorprenden, ¿no? O sea, es como, planteamos una cosa y ustedes como que suben un escalón, y aparecen cosas nuevas, y tal. Y el tema esto de trabajar virtual también es un desafío para todos, ¿no? Tanto para estudiantes como para docentes. Pero está buenísimo que, bueno, que se cuelguen y que hayan venido ahora, ¿no? al Zoom, y que puedan seguir el curso. Y bueno, esperamos novedades, ansiosos para la semana que viene. Solo un comentario que algo lo que levantaba, decía Sabrina en el chat. Las dudas y las consultas, el tema del Zoom y la coordinación es un poco capaz la versión más compleja para contestar dudas, aunque sea la más rápida y la más efectiva. Canales, tanto sea el Padlet como para ir subiendo los avances, o las consultas, o el foro, nosotros nos dividimos de manera de estar virtualmente todos los días revisando a ver si hay dudas y consultas para hacerlo lo más dinámico posible. O sea, cualquier duda que les surja sobre cualquier tipo, por ejemplo las que planteaban hoy, háganlas, más vale que sobre y no que falte. Revisen nomás si alguien no lo preguntó antes por un tema de tiempo nomás, pero consulten todo, y si pueden ir subiendo ejemplos al Padlet para ejemplificar las dudas, mejor todavía. Y nada, como cierre, tomen las guías como punto de partida y no como limitantes. Si quieren romper con algo, rómpanlo, siempre y cuando lo puedan justificar como estudiantes semi-avanzados o avanzados en muchos casos, háganlo, por algo lo hicieron, tomen responsabilidad, por supuesto, de las cosas que rompen, pero rompan. Y otra cosa también que iba a aclarar yo, que el tema del foro, que es re importante porque es el canal que tenemos como de comunicación, y cualquier cambio que se vaya a hacer en la propuesta o algo, porque puede pasar de que a medida que va avanzando todo este lío, vayan modificándose cosas, va a estar escrito en novedades, que es digamos, la otra parte del foro, que es donde nosotros anunciamos cosas, pero que no es, digamos, comentable. Entonces, ante la duda de si algo puedo ser flexible en algo, o algo cambia, o algo, fíjense ahí que ahí va a estar todo escrito. Para responder, perdón, quedó responder ahí Daniel, que preguntaba si la semana que viene tenemos otra clase virtual. Nosotros les vamos a avisar con antelación cuando se den estas instancias. No lo definimos como semanalmente todavía, por un hecho de que estamos viendo cuándo es necesario y cuándo no utilizar este recurso para que no nos desgaste a todos, ¿no? Entonces, bueno, eso. Si vemos que es necesario, lo vamos a plantear con una semana de antelación, o sea, lo plantearíamos las mañana como máximo, pero se van a enterar con tiempo, digo. Gracias a ustedes. Hola, ¿se me escucha? Francisco, sí. ¿Cómo están? A nosotros, por ejemplo, en nuestro grupo ¿Podrás se nos compartir planteó... pantalla o no? Sí. Tengo una cámara ahí a un costado. A nosotros como grupo se nos planteó un poco la duda de un poco cuál era la exigencia desde lo visual para lograr unificar todas las viñetas. Por ejemplo, nosotros nos planteamos, no lo logramos todavía, si bien el estilo de cada uno es diferente, no logramos aún con paleta de color o con ancho de trazo o con determinados, aplicando la repetición en todas las viñetas, generar como un poco la unidad. Se ve un poco, pero en algunos casos no llegamos a aplicarlo todavía. O sea, comenzamos a tomar como primera decisión el hecho de poder compartir colores, y nos dimos cuenta al verlos todos juntos que tenemos que tomar otras decisiones, ¿no?
para poder lograr unificar Bien. tipografía y algunas otras. Hay algo capaz que fundamental que nos puede ayudar para comenzar a unificar, ¿no? Que es el establecer quizás dónde está sucediendo esto, ¿no? Tener en cuenta un poco, por ejemplo, acá sucede un poco lo mismo, que hay diferencias, pero bueno, están estableciendo, parece en este grupo, que van a tener una locación que ya eso los va a organizar de determinada manera, ¿no? Bien. Después sí, un poco esto que decís vos, de cuáles son los criterios que hacen a la unificación del cómic. Nosotros hablábamos en el grupo anterior que aunque no se trate de un sistema, sí podemos trabajar con esto de las constantes y variables que trabajamos en el sistema, ¿no? ¿Cuáles son las variables? Las variables probablemente van a ser la cantidad de individuos o del grupo, ¿no? Que van a tener como su impronta, su trazo, su forma de dibujar, que eso para nosotros es correcto que suceda, o sea, no tienen que dibujar todos iguales, pero sí tenemos que buscar elementos que hagan que cuando nosotros miramos la pieza lo veamos como una unidad. Estuvimos viendo, aunque son distintas las premisas, estuvimos viendo algunos trabajos del año pasado para poder compartir con este grupo que trabajaban también con edificios, pero por ejemplo era una cooperativa de vivienda, entonces cada uno tenía uno de los edificios, ¿no? Y lo que decidieron estos compañeros fue que trabajaron el pelo de un color, que los unificaba por persona, o sea, por persona tenía un color, todos los pelos eran un plano de color, y al igual que los ladrillos y algún otro elemento, y luego trabajaban con trazo negro. Entonces de esa manera, cuando veíamos todo, que ahora yo le saqué fotos solamente como así, más pequeñas, pero si vemos todo el complejo de viviendas, reconocemos que hay una constante que se repite, ¿no? Más allá de la variable del trazo. Después de los que ustedes han ido enviando, por ejemplo, este es uno de los que hablábamos en el grupo anterior, que le reconocemos que hay como una unidad. Todavía no han trabajado con el color, ¿no? Claro. En este caso, este equipo no solamente trabaja con el blanco y el negro, que a nivel visual unifica, sino que también las están utilizando a nivel narrativo, creo que al menos la última, el resto, trabaja como con una resolución en este último, o sea, trabaja como una secuencia muy parecida a la de tira cómica de Mafalda, de las tiras cómicas que aparecen en los diarios, donde nosotros reconocemos que hay acá una resolución, algo que sucede después, ¿no? O sea que termina, no es solamente un anecdotario de lo que pasa en distintos momentos del día, sino que hay algo que resuelve o dice el personaje o pasa al final que me dice algo que me termina de explicar una narrativa. Ahí va. Sí, ahí me respondés un poco otra duda que teníamos, que era el sistema, digamos, desde el relato, digamos, ¿no? Que también, digo, más allá de lo visual, entendíamos que debía de haber una consigna común para todos para tener más o menos distintas resoluciones de lo mismo por cada uno, digamos. Bueno, no tiene por qué ser. ¿No? O sea, lo que tiene que ser común es que exista esa unidad, más que nada formal, de algunos elementos formales para poder reconocerlo como pieza general. Pero en el sentido de trabajar la narrativa, tengan libertad quizás. Bien. Sí, hay parámetros que pueden compartir. En este caso se nota que compartieron algo así. O sea, que utilizaron ese recurso de la tira cómica, ¿no? Puede haber otros. Otros de los ejemplos de los que muestran, de los que compartieron ahora en el Padlet. En este caso, bueno, nos queda la duda un poco si este grupo en realidad dibujó una sola persona, porque no notamos como los distintos integrantes del equipo, como que vemos como que hay una unidad tan grande que reconocemos que probablemente haya sido una sola persona la que dibujó. Sí. Sin embargo, se produce algo interesante, que es las narrativas. O sea, no digo que el otro no sea interesante, lo que digo es que sería deseable que dibujaran realmente todas las personas del equipo. Claro. O sea, para nosotros, no es una premisa, no es una limitante, pero sí sería lo deseable porque así pasan por la experiencia, un poco también esto de experiencia de hacer el cómic, ¿no? Pero bueno, resulta muy interesante esto que se produce de que la narrativa no es solamente como nosotros la habíamos marcado, con la linealidad por piso, sino que se producen interacciones en los distintos pisos. O sea, sucede algo de una ventana a la otra que hace que haya una interacción, ¿no? Ahora sí. Buenísimo.
Hola Denise. Bueno, nosotros somos el grupo S que acabas de hablar. Sí, en realidad el dibujo está hecho por una sola persona, o sea, hicimos la idea de cada participante del grupo hizo la idea de cada piso, y como notamos que algunas personas tenían más habilidad para el dibujo que otras, decidimos, bueno, por lo menos en esta instancia, vamos a dejar que uno solo dibuje, y nada, eso es lo que se iba a presentar. Nosotros teníamos la duda si era necesario que todos los compañeros dibujaran o que se podía hacer de esta forma, o sea, que uno solo dibuje. Bueno, no lo planteamos como una limitante obligatoria, pero sí es como deseable para nosotros que sí lo hagan para poder tener eso. Es como el único registro, el registro de su trazo, es el único registro que tenemos de ustedes. Piensen que son tantos estudiantes que no podemos como tener trabajos individuales porque, bueno, sería como mucho, y además tampoco daría esta opción que es tan interesante, que es de poder compartir la producción de un cómic. Pero bueno, sería deseable eso, no, que nosotros no nos quede la duda de que lo hizo uno solo, capaz, ¿no? Muy bien, muy bien. Nosotros teníamos esa duda porque, bueno, lo decidimos hacer así, y dijimos, como esta primera instancia es un boceto, digamos, supongo que no va a pasar nada. Pero para la próxima ya lo tenemos sabido, digamos. Gretel Müller, ¿te animás a hablar? Que no entiendo la pregunta. ¿Pueden aclarar? La hago yo porque no está hablando. ¿Pueden aclarar si la idea es a partir de una temática en común? Nosotros, lo de la temática en común, nosotros no lo planteamos en la premisa. Nosotros lo único que planteamos como temática, por así decirlo, común, es esa idea de la vivencia en el edificio, por decirlo de alguna manera. Pero en esto de la vivencia del edificio, ustedes tienen la posibilidad de trabajar con distintas narrativas o distintas temáticas, ¿no? Dentro. Hay algunos compañeros que habían planteado que, bueno, que mismo la vida en cuarentena, ¿no? Esto de la depresión, de qué es lo que hacen en la cuarentena, o de... Nosotros en realidad lo que quisimos es utilizar el tema de la ventana por el símbolo que tiene la ventana en este momento, pero no significa que vayan a tener que hablar solamente de la cuarentena, ¿no? Sí, puede ser una posibilidad de expresión, ¿no? Que pasa acá, por ejemplo, ¿no? Van pasando los días y este personaje que es una pequeña anécdota, pero que tiene una resolución, ¿no? Que va mostrando un avance. Nosotros también hablábamos no sé si pudieron identificar las personas que nombramos en la letra de la premisa. Les sugerimos algunos historietistas, entre ellos está Chris Ware, que ahí Fabricio tenía para mostrar unos ejemplos, que les recomendamos que los bichen, no para que tomen al pie de la letra, pero es muy interesante también esto de aprovechar para investigar un poco sobre cómics, ¿no? Y bueno, este es un personaje que trabaja mucho desde lo edilicio. Quizás no es exactamente la premisa que nosotros le contamos porque no toma el cómic de izquierda a derecha y de arriba a abajo, hace como lecturas distintas, es como un cómic experimental y como muy contemporáneo, pero sí puede como abrirles las posibilidades, ¿no? Y eso no sé, les puede dar como inspiración en ese sentido. También la forma en la que trabajen el edificio va a ser al cómic, ¿no? Ya les digo que una premisa era distinta, pero sí tenía que ver con el edificio. Por ejemplo, un grupo entregó esto, donde no vemos un edificio, pero sí tenemos el edificio, ¿no? No sé si se dan cuenta que tenemos los timbres que nos recuerdan, nos llega directamente a lo edilicio. Nosotros cuando hicimos ese esquema de edificio, quizás no lo aclaramos del todo en la premisa, pero era un esquema básico para que ustedes comprendieran la estructura básica que les estábamos planteando, pero no significa que ustedes no puedan romper esa estructura y nos puedan dar como una posibilidad de eso, desde la narrativa del edificio y de la ventana, que es lo que ustedes pueden ofrecer como narrativas de cómic, ¿no?
en el chat que van entendiendo. Gretel nos dijo que sí. Por ejemplo, ¿puede la estructura edilicia ser presentada por una sola persona y el resto utilizar esa estructura como propia? Inés, ¿podés hablar? En realidad la duda es porque nosotros, una compañera, fue la única que realizó avances, ella presentó como una estética de ventanal que nos gustó mucho a todas y queríamos saber si podíamos, o sea, como que ella sola presentara como la estructura del edificio, digamos, que estén presentadas las 5 ventanas para el costado y para abajo, y que el resto se pegue a esa modalidad o a esa estructura. No sé si eso se puede hacer o tiene que ser también como algo que unifique. Sí, en realidad dibujó como una tira con una estética de ventana que nos gustó. Si podemos utilizar eso todas o tendríamos como que presentar una cada una y ver cómo podemos Ustedes hacer que funcione. En equipo tienen que ver eso, justamente, definir cuáles son esas variables y constantes para su trabajo, ¿no? Que podamos ver esa unidad en la pieza general, pero que a la vez, o sea, las decisiones que hagan con relación a cómo van a presentarlo, eso va a ser de parte del equipo. Pero por ejemplo, estuvimos analizando este grupo que presentó del turno pasado, y hablábamos cómo utiliza la viñeta como una ventana donde tiene como la materialidad de edificio, ¿no? El personaje saca el brazo por ahí, se apoya, ¿no? Hay una materialidad de pared, o acá que cuelga la ropa y también saca. Y por otro lado utiliza la viñeta como cámara, ¿no? Y tenemos acá un plano detalle, un primer plano. Entonces, bueno, eso no significa que ellos tengan que hacer todas un plano de detalle porque acá alguien hizo un plano de detalle, o todas tengan que sacar el codo porque acá una sacó el codo. No, exacto, pero jugaron dentro de lo mismo, jugaron con las, digo, con el dibujo propio de cada uno. Lo que Era un poco eso. Les decíamos era que, manteniendo como su individualidad, ¿qué cosas pueden proponer ustedes que las unificarse? Para unificarse como una pieza común. Porque claro, cuando nos encontramos con que somos 5 personas y todas dibujamos distinto, porque no va a haber 2 personas que dibujen igual, ¿cómo podemos hacer? Bueno, ahí van a tener que buscar capaz que un criterio con relación al color, o un criterio con relación al trazo, con si los personajes tienen determinada, bueno, paleta, o paleta gráfica, o paleta de textura, o bueno, algo que haga que eso se genera como que genere en toda la pieza una unidad. No sé si la pueden ver. Gracias, Inés. Cuando puedan subirlo al Padlet, nos sirve porque lo estábamos buscando en el Padlet y se nos estaba complicando. Entonces, perfecto. Compartir. Si después lo subís al Padlet o lo suben, te agradezco. Nada, era un poco eso, o sea, ella presentó eso y como que medio que nos gustó a todos, o sea, el estilo de ventana me pareció que estaba bueno, que era como, no sé, un estilo de loft neoyorquino, no sé, pero nos gustó y bueno, como no hicimos, no sé si valdrá la pena como hacer otra búsqueda, yo qué sé, era un poco eso. Lo que está preguntando es si todas tienen que estar más o menos en el mismo edificio, y sí. Sí. No, eso sí. Si el edificio tiene esas ventanas, está bien. ¿No? Traten de pensar cuáles son las cosas que no sé si pudieron ver la clase expositiva, que pusimos un video sobre cómic, qué cosas son las características del cómic que nosotros queremos que ustedes como contenido desarrollen. Bueno, que trabajen una narrativa dentro del formato de viñetas. En este caso ponemos la excusa de la ventana, pero es eso, trabajar a través de cuadraditos, ¿no? Hay una narrativa ¿no? que se pueda seguir esa narrativa, que se pueda contar mediante el dibujo y el texto, ¿no? El texto, ¿cómo está presentado? Bueno, puede estar presentado como en globitos, así en bocadillos, puede ser una cartela, puede ser una onomatopeya, o sea,
creo que lo que tienen que pensar es cuáles son las cosas del contenido que se vio del cómic que son interesantes trabajar. El resto es libertad. Y en todo caso, cuando tengan una duda, sí, hagan un segundo, o sea, no muestren solamente lo que ustedes, o sea, sería deseable que en este caso tuviéramos el ejemplo de otra venta o del el trabajo. O sea, es difícil decir qué es lo que vas a hacer cuando no lo veo. Estoy viendo solamente lo que ya está hecho, entonces solamente puedo hablar de lo que veo hecho, de lo otro no sé bien, ¿entendés? Sí, no sé si eso Sí, entendí, pero en realidad ya la duda era bastante más sencillo. Nosotros, nuestro interés es generar estas instancias para enriquecimiento e intercambio, pero por eso también las planteamos así como cortitas, por turno, para que no desgastar esta posibilidad, ¿no? Porque sabemos lo difícil que es tener una clase sincrónica estando en casa, lo que también nos pasa. Entonces, bueno, por eso es que la idea es tener estos intercambios y les vamos a avisar generalmente con una semana o máximo mañana, si la próxima nos juntamos también de esta manera o no. Pero bueno, que sea como súper rico en ese sentido, de que ustedes tienen alguna pregunta ahora, tratar de desasnarla, y bueno, después probablemente subamos una edición de esto, para quien no pudo integrarse hoy, pero bueno, también en caso de que no haya más consultas, también podemos proceder a cerrar y esperar el otro turno. A modo de recordatorio nomás, y no para llenar el silencio, estas instancias están buenas para ver lo que se subió y hacerlo un poco más dinámico de las dudas que vayan surgiendo, porque a medida que uno pregunta a veces surgen más dudas que respuestas, tomándolo como algo positivo. Pero recuerden que esta es una instancia, el foro y el Padlet están permanentes ahí. Nosotros nos dividimos de manera de todos los días, por lo menos de lunes a viernes, todos los días alguien lo está revisando. Y la idea es que a medida, ahora vemos eso que decía Eugenia, a medida que vayan surgiendo las dudas, sea de lo que sea, pónganla en el foro, si pueden subir cosas y avances, aunque no tengan dudas, no importa, al Padlet mejor, porque se pueden de repente poner ejemplos y con ejemplos partir de, como decía ahora Denise, aclarar dudas con ejemplos reales o cosas que hicieron ustedes, que es mucho mejor que tomar ejemplos de repente de cómics recontra avanzados o conocidos, que de repente la distancia es demasiada con lo que están haciendo y no es tan traducible. Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos, sí. No, yo no sé, capaz que ya respondieron, también entré un poco tarde y no vengo siguiendo mucho, pero me enfrenté cuando me puse a dibujar las tiras, de hasta dónde tenemos que respetar como en la parte arquitectónica del edificio, ¿no? Hasta dónde tipo el plano de atrás tipo entra en la imagen, hasta dónde, o sea, no, la perspectiva del edificio en sí, en los cuadros, en cada cuadro. ¿Se comprende la pregunta? Y el tamaño de la ventana, si tenemos que respetar eso en toda la tira. Después vi que hicieron un plano detalle y dije, está bueno, entonces no hay por qué respetar el hecho de que sea una ventana, sino que también podemos jugar con, es un cuadro. ¿No? Denise había comentado y planteado esto en el turno anterior, que esa ventana puede ser también determinado encuadre. Puede haber un primer plano que nos está denotando algo. O sea, ustedes hacen una elección de qué estamos nosotros viendo por esa ventana. Regio. Yo me limité bastante en el sentido de, bueno, es una ventana, entonces como que intenté hacer como una secuencia en cada cuadro, respetando que era una ventana, respetando el plano, que nada. Pero está bueno también saber que en realidad es mucho más amplio, que no necesariamente que esté en un edificio, que es el sistema para unificar todos los dibujos, más que nada. Ahí está, pero en el tema de unificar, sí, de acordar, pero que se entienda o podamos visualizar que todos los integrantes del equipo están apareciendo, o que hay como decisiones, ¿no?, de cada uno. Sí, sin duda. También digo, las ventanas tienden a mostrar lo que está dentro del edificio. Ahora siguen subiendo ustedes al Padlet, pero podría haber una ventana, y no estoy pidiendo que salgan todos a mostrar el afuera del edificio, pero podrían estar mostrando lo que está pasando afuera también.
más complejo esto. Pero digo, ¿Cómo? Desde la ventana. La ventana muestra dentro del edificio, ¿verdad? Sí. Pero Podría pasar algo en el exterior. Pero no estoy pidiendo que salgan No, está bien, se comprende, o sea, lo tirás como una idea más. Claro, nosotros en base a lo que ustedes están subiendo, la estamos actualizando y viendo lo que van subiendo, porque siguen subiendo, ver esas posibilidades. Pero lo importante es lo que decía Denise en el otro turno, ese encuadre que se genera con la ventana, ¿qué posibilita ver? ¿Qué ustedes eligen en ese relato para que puedan conectarse entre sí o no, lo que se va desplazando? Por eso lo que ella le contaba al comienzo del turno, lo de Chris Ware, no para que lo tomen como tenemos que hacer lo que hace Chris Ware, sino que vean las posibilidades de lectura, más allá del arriba, abajo, de izquierda a derecha. Sí. A nosotros nos pasó como grupo que el edificio en sí, o sea, cada piso es totalmente distinto. Hay tipo dos bastante similares en cuanto a la línea, al trazo, pero hay uno que es puro color y como un lenguaje nada que ver con lo que, o sea, suceden muchas cosas nada que ver. Pero ahí están apareciendo las que posibilidades trabajar. de cada uno de ustedes, y a través de eso ustedes van tejiendo la trama en conjunto, que sería muy diferente si viéramos una unidad de todos los pisos, porque ahí parecería que hubiera un único integrante o una única integrante que está dibujando, más allá de que pueda haber un acuerdo en común. Estamos de acuerdo. Gracias, Catalina. Nada, gracias a ustedes. Por acá Valentina García nos está preguntando de devolución. Nosotros la devolución en realidad estamos probando los cruces estos, y la idea de que subieran a un Padlet justamente para que no solamente ustedes piensen en una devolución de ustedes, sino que puedan visualizar las propuestas de los otros y también tener alguna consulta o pregunta en relación a lo que han subido los compañeros, ¿sí? Que eso es lo que nos permite no tener una única entrega en un espacio donde recibimos solo los docentes. Valentina nos pregunta, en nuestro equipo estamos trabajando en una trama general para todo el edificio, es decir, todas las viñetas, pero que se pueda trabajar independientemente por piso. ¿Está bien trabajar una narrativa general entre todos, o es necesario que cada estudiante trabaje su propia historia? Bueno, esto de la historia lo veníamos trabajando y charlando lo de narrativa con Denise hace un rato. ¿Se puede contar la independencia? Vamos. Hay algunos ejemplos ya subidos que contestan un poco esa pregunta de la narrativa. No lo vean, algo como, que no sé si lo mencionamos en este ya, pero no lo vean como limitante el hecho de la cohesión a nivel de narrativo, o que se vean atados a un estilo gráfico que tenga cada uno. La cohesión a nivel cómic, como todo, decidan ustedes dónde va a estar. Por ejemplo, lo comentaba Denise hoy, lo interesante es, no es obligatorio, pero lo interesante de ver que dibuje cada uno, es porque además de lo que dice la historia, dice un poco también el trazo de cada uno, y además de ver también del otro lado, de nuestro lado, que cada uno aportó a ese nivel también, además de la narrativa, que es un poco más difícil de ver. El tema temporal también se trabaja mucho en los ejemplos, tanto principalmente los que subió Denise, obviamente, como ejemplos y de trabajos ya terminados con no estudiantes, sino gente de profesionales de esto, ¿no? Y de conocidos, que se ve un poco cómo a veces se rompe esa temporalidad entre en lo que vendría a ser en este caso las ventanas. Pueden jugar tranquilamente con esos más, mejor si lo hacen, porque la idea de esto era, la idea de las guías y todo eso, me estoy metiendo un poco con lo que decía Denise, pero como para cerrar algo más general, la idea de las guías es eso, son guías. No se vean en algún momento limitados por algo que quieren hacer y de repente les parece que no lo pueden hacer. Si les surge la duda, háganlo, vean cómo queda. Si les parece que se resuelve y queda bien resuelto, genial. Súbanlo si les queda alguna duda. Compártanlo, así se puede hacer un ida y vuelta. No esperen a esta instancia, que de repente en el mejor de los casos va a ser semanal, pero quizás no lo sea todas las semanas. Lo otro es mucho más dinámico y vamos viendo entre todos los avances que, por ejemplo, como les decía, ustedes mismos pueden ver ahora algunas cosas que ya subieron otros compañeros que de repente ya juegan con esas dudas que a ustedes les quedan.
y si ven que funciona o que no funciona, ya se van a poder contestar ustedes mismos o ver algunas resoluciones de esas dudas que ustedes tienen, si ya funcionan o no, y de repente no necesitan llegar a juntar los 5, que en este es un momento bastante complejo para juntar trabajos, eso lo tenemos más que claro. Entonces quizás pueden resolver o subir cosas, avances, no esperen a tener algo cerrado para subirlo, no es recomendable, les diría. Si tienen alguna idea de esta narrativa que decían que la quieren formar una historia en conjunto, vayan por eso. Si quieren tener historias independientes, que de repente la unión viene por otro lado, pruébenlo, háganlo y vean. Ustedes mismos se van a dar cuenta en el todo si hay algo que no funciona. Y si no, en el peor de los casos, algún otro compañero quizás se los pueda comentar. También está bueno que lo hagan, ya que el Padlet permite comentarios. No esperen tanto a algo formal y cerrado para una devolución docente, que quizás toma más tiempo de lo deseable, o quizás por el tema de la masividad no es viable. Y es muy importante eso que dice Fefo, por el hecho de que capaz que no estamos acostumbrados a subir, sí quizás en clase, cuando trabajamos más en formato taller, a mostrar lo que venimos haciendo como proceso, pero no a subir cosas que están en proceso. Pero bueno, en esta situación en la que estamos viviendo, sí necesitamos que suban porque es la única forma que lo podemos compartir. La idea no es hacer una devolución estricta como si fueran correcciones exactas, pero estas instancias que planteamos así, o los chats que hay entre semanas, son un poco para eso, con estos fines. También, como les decíamos, un poco como desde el área se nos plantea que usemos, no sé, también por interés del grupo docente, que usemos este recurso del Zoom solamente cuando haya un objetivo concreto. En este caso es este intercambio, estas devoluciones, pero no vamos a plantear que todos los jueves nos vamos a ver de esta manera. Eso se los vamos a avisar siempre con una semana de antelación. A ver, Valentina dice algo. ¿Todo el conjunto de edificios tiene que contar una historia en forma cronológica? Bueno. Vale, adelante. No, en verdad nos surgió a nosotros en el equipo que queríamos tipo hacer una misma historia, o sea, un compañero había abarcado el tema de la noche y otros compañeros habían tocado tipo distintos momentos dentro del tiempo. Queríamos saber si como es un cómic o puede ir teniendo esos saltos de tiempo. ¿Qué te parece a vos con relación a cómo se maneja el cómic habitualmente? Generalmente es tipo de forma cronológica, por eso. Puede ser que un criterio que ustedes utilicen, a ver si puedo entender lo que vos me decís, es, a ver, no sucede en este caso, ¿no? Pero que capaz que vos lo que me estás queriendo decir es esto, que cuando van sucediendo las viñetas, va habiendo una temporalidad, o sea, como sucede acá, que son las 12 del mediodía y después son las 4 de la mañana. Claro, sí, a nosotros nos pasó que inclusive lo subimos, es el equipo 07. Nos pasaba que, por ejemplo, un compañero trabajaba el hecho del ruido de la noche como el tema molesto, y en los demás tiempos en realidad es tipo más en el día, o capaz que no diferencia bien el punto exacto del tiempo. Uh-huh. Bueno, entonces, hay algo que nosotros no se lo pedimos, pero que podría ser una posibilidad que en la medida que vaya pasando el tiempo, cronológicamente de este lado, vayan sucediéndose los mismos tiempos en los distintos pisos. Eso no se los pedimos. En el año pasado sí lo habíamos tomado como una referencia porque estábamos trabajando con cómic contemporáneo, más experimental. En este caso no fue lo que solicitamos, entonces perfectamente pueden trabajar con distintas temporalidades. Nosotros lo que le vamos a pedir sí que donde haya una unidad es en algunos aspectos formales que hacen a poder entender esto como una pieza gráfica única. Por ejemplo, aunque tenemos lo que nos gustaría o lo que nosotros o sea, alguna de lo esperable es que dibujen las 5 personas, entonces que cada uno dibuje un piso, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí sabemos que cada uno va a tener su dibujo distinto, su trazo, eso es, forma parte de la riqueza que tiene ese cómic, pero sí pueden haber algunas constantes que ustedes puedan manejar para poder reconocer ese cómic como una unidad general. Esto es un ejemplo del año pasado, que no es la misma premisa, porque en este caso era un conjunto de viviendas, o sea, no era la misma, pero lo que hicieron los estudiantes era cada uno hacía un edificio, era un complejo de viviendas, ¿no?
utilizaron un criterio común, que es la de colocar un color plano en el cabello y en algunos otros elementos del edificio o de la casa, y luego trazo negro. Entonces de esa forma unificaba, cuando nosotros vemos acá, cometí el error de sacar fotos así como más en detalle, y no saqué una foto general, pero cuando uno ve el cómic general, que imagínense son todos estos edificios uno al lado del otro, va reconociendo que hay una unidad, aunque se trate de personas distintas, ¿no? Y de trazos distintos, y de los que los personajes tengan una morfología distinta. Sí utilizan un mismo criterio para eso, para que se vea como una unidad. Como les idea, nosotros tiramos un prototipo, sabíamos que íbamos a tener muchas diferencias, pero una de las principales era el tema de la cronología en el tiempo. Claro. Acá hay otro cómic de los que entregaron hoy, de los que mostraron hoy en proceso, del primer turno, que lo pongo bastante como ejemplo porque fue de los primeros que subieron, entonces lo pude ver más en realidad. Veíamos, por ejemplo, cómo utilizan la viñeta, como esto que nosotros les proponíamos, de que fuera una ventana y como con una materialidad, o sea, acá en este caso saca el brazo para afuera, se apoya en la viñeta como si fuera una pared, ¿no? Que tiene una materialidad, y sin embargo, hay otros compañeros que utilizan la viñeta como una cámara, utilizando el plano detalle, utilizando el primer plano, y eso, aunque son narrativas distintas, en un conjunto se ve como una unidad. O sea, más allá de que todavía le falta, probablemente incorporen color, y ahí van a tener que tener otros tipos de acuerdos, pero nuestra intención de que hubiera una unidad tiene que ver con eso, con que formalmente se reconozca que hay una intención de unidad. Después, las narrativas las estamos dejando bastante en libertad. Sí hay otros ejemplos, que bueno, que en este caso, este ejemplo, este grupo, por ejemplo, comentaron que ellos lo habían dibujado solo una sola persona. Nosotros le decíamos como lo deseable era que pudieran pasar todos por la experiencia de hacer el cómic, pero lo interesante que se produce en este cómic es que, aunque las acciones que ocurren en uno de los pisos repercuten en el otro, entonces también ahí hay en ese sentido sí hay una temporalidad que se acompaña, porque mientras está cayendo porque acá se cayó la maceta y acá ya se le partió la cabeza, pero bueno, hay una acción-reacción que ocurre entre los distintos pisos, que eso también es algo que pueda llegar a pasar, ¿no? O sea, ocurrirse que no solo haya una secuencia narrativa en el piso que corresponde a cada uno de los estudiantes, sino que además haya alguna interacción entre los pisos. Y ahí van a tener que buscar la forma en que, claro, o que a través de reacción-reacción, o que haya una temporalidad acorde. Pero es eso, siempre es en función un poco de su narrativa. Valentina, ¿te surge alguna duda sobre esto o queda contestado? Gracias. No, queda contestado, gracias. En el otro turno hablábamos un poco de que, aunque esto no es un sistema, tengan presente esto de las constantes y las variables. La variable acá sería cada una de las integrantes del equipo, que dibuja distinto. Y cuáles son las constantes que ustedes van a manejar para poder generar una unidad. Para que lo piensen de un modo del que están habituados ya. Que estamos acostumbrados en los formatos más taller a poder ver estos procesos presencialmente. Como no tenemos esa instancia, capaz que para ustedes es raro subir algo que está en proceso. En este caso sería un pattern. Subir algo, o sea, compartir algo que está en proceso, pero es la única posibilidad que tenemos de intercambio. Entonces, por eso es que se los pedimos. ¿Luciana? Nosotros en realidad, ¿qué pasa? Nuestro equipo eligió como una forma capaz que no es tan común, o sea, o uno se imagina cómic y va a lo dibujado, a lo ilustrado, y nosotros elegimos el collage como medio nosotros, como con cosas que había en otras imágenes, entonces queríamos saber a ver si estaba correcto, porque como vemos a nosotros nos pareció que estaba bueno, pero sabemos que tan bien está haberlo hecho así. Se están adelantando en el... Estaba pensando justo en el semestre. Esta gente ya sabe lo que van a hacer. No, esperá. Juro que no sabíamos nada. Denise, fue como bueno. ¿Qué hacemos? Fabricio. No, en serio, les juro que no, fue como bueno, algunos dibujaban bien, otros dibujaban no tan bien, para que le dibujara uno solo, algunos estábamos a favor, otros en contra, entonces dijimos, bueno, ¿qué encontramos intermedio? Y salió eso. Bien ahí, gracias. No está mal, está interesante. El tema es que no está acorde con la premisa todavía, ¿no? Nosotros les estamos pidiendo el cómic
como inicio de este semestre que se va a ir modificando y se va a ir complejizando. Entonces, capaz que en la primera clase, no sé si había quedado claro cuál era la intención, y que es empezar a trabajar desde la ilustración, para después pasar por la fotografía, para después pasar hacia lo que vendría a ser el audiovisual puro y duro, ¿no? Ya más como en un formato cine o de cortometrajes o lo que fuera. Entonces, para este módulo en realidad les pedimos que no hagan uso de la foto, ¿no? o del fotocollage o lo que sea que estén armando, sino que lo trabajen más como a mano, ¿no? Más el estilo de la ilustración. Porque la foto, en realidad, cuando veamos la parte de foto, vamos a ver que tiene otras connotaciones y es un poco más complejo que el dibujo, porque, bueno, acarrea otro tema, ¿no? De lo que tiene que ver con la composición de cuadro, con las líneas de fuga, con una serie de cosas que van a empezar a aparecer en la fotografía, los claroscuros, la relación mecánica de la cámara con la foto. Entonces, en realidad, es como complejizar mucho el tema si en este momento recurrimos a la fotografía como recurso. Sí, Denise. No, que una posibilidad que lo hacen varios historietistas que incluso trabajan profesionalmente es dibujar por encima de la foto. Ustedes pueden tener esta idea y ahora calcar los personajes de tal modo que ustedes puedan, también porque un poco para aprovechar el recurso, más allá que el collage también lo permite, pero no de la misma manera, aprovechar el recurso del dibujo. ¿Por qué? Porque en el recurso del dibujo es infinito. Capaz que en la fotografía sí se empiezan a complejizar porque hay otros elementos que te empiezan a jugar. Una producción fotográfica probablemente vos tengas mucho más pie en la realidad. Y lo que te permite el dibujo es volar un poco más. Entonces, capaz que con la fotografía ustedes se van mucho a lo realista, ¿no? Capaz que no nos había quedado claro eso de que era ilustración y que había que arrancar por ahí. Capaz que no hubiera sido una opción esta, entonces hubiéramos arrancado por lo otro. Claro. No teníamos como eso en claro, como capaz que se nos pasó o no lo entendimos. Pero está genial que puedan traer esto y volcarlo, y que estemos hablando ahora de algo que seguramente suceda más adelante. O sea, que no estamos diciendo, en este momento no, pero no es algo que no pueda suceder mucho más adelante. No, obvio. Está bien. Bueno, gracias. Nada, no, a veces también estaba pensando que puede pasar un poco lo que hablábamos recién, en la forma que nosotros planteamos la premisa, que hablamos, bueno, de un edificio, de ventanas, de un montón de cosas. A veces eso nos puede traer como hacia el mundo real y a cosas que están pasando en el mundo real, cuando la libertad del cómic está un poco, ahí va, Denise ahora estaba por mostrarles algo, la libertad del cómic está en otro lugar, ¿no? Que el relato puede ser construido de otra manera que no necesariamente emule la vida real, ¿no? O sea, capaz que con la premisa esa del edificio y las ventanas, tendemos como a pensar en una composición mucho más realista, si se quiere, que esto otro que está mostrando Denise acá, ¿no? Donde es el recurso del cómic y el edificio, que sin llegar a ser un edificio, ¿no? De la forma en que lo vemos en la calle, por decirlo de alguna manera, sigue siendo un edificio porque hay elementos que son como característicos del edificio, como en este caso la botonera, ¿no? la timbrera esa que aparece ahí, que es un recurso que sabemos que por lo general es un conjunto de viviendas, sea más como, en general, una tipología de edificio, ¿no? Podría ser más horizontal, pero tiende a ser como una tipología edilicia. Y ese recurso de trabajar como en plantas o en capas también como que muestra un poquito lo que sería una idea de edificio, ¿no? Yo acá les iba a mostrar otro que habíamos visto en el otro grupo. Perdón, para Fabrizio, para terminar con esto es una entrega del trabajo del año pasado, que no es exactamente la misma premisa, era un poquito variada, porque habíamos trabajado un poco más de cómic experimental y manejábamos otros recursos que lamentablemente no los pudimos ver con ustedes, porque bueno, surgieron otras cosas, pero sí queremos dejar abierta la posibilidad de que ustedes, no es romper la premisa, pero sí que se expandan, ¿no? Eso que nosotros le vivimos en la letra, y ese esquema que hicimos de edificio es lo más básico de donde ustedes pueden partir, pero luego ustedes pueden expandir eso
siempre y cuando se mantenga como las estructuras más, el contenido del cómic que a ustedes les parece que es relevante que tenga que estar, no sé, la viñeta, el edificio, sea como sea que lo representen, la secuencia narrativa, el dibujo, la forma en que se integra la tipografía, ya sea que se integra por bocadillo, por onomatopeya, ¿no? En ese sentido, toman la libertad, o sea, utilicen los recursos que les marcamos del cómic para moverse con mayor libertad. Justamente estaba preguntando Robert Moreira sobre si podían cambiar las dimensiones de cada cuadro. Y de alguna manera, Denise, le estás contestando. Ahí, ¿no? Un poco también usando ese recurso. Este es un cómic que lo mostramos también en el otro turno de Chris Ware, que en particular, esto sigue siendo un edificio, pero es toda una narración que surge en la caja de escaleras de un edificio. Entonces yo ahí lo voy viendo como medio de costado, pero no se entiende, como el cómic tiene viñetas de diferente tamaño, si se quiere, y bueno, y representan como ese recorrido de la escalera que piso a piso se va bajando o se va subiendo, ¿no? Depende de cómo uno lo mire, pero el recurso es diferente. Acá hay otro ejemplo de lo que estábamos viendo también y analizando en los otros turnos, de eso mismo, ¿no? De que si voy a trabajar con un lenguaje de textos por fuera de las viñetas, bueno, que esos textos aparezcan, pero que de alguna manera sean como una constante de un sistema, podríamos decirle así, si lo vemos un poco desde el lado de DSB, ¿no? Del sistema de las variables y las constantes, bueno, que surja también de ahí. O sea, se puede romper esa estructura y se puede trabajar en un relato como el que vimos recién también, de la botonera, ¿no? Que puede ser no tan lineal ni tan ajustado a la realidad, para aprovechar como ese mundo más fantástico que tiene el cómic, ¿no? Sí, no sé si tuvieron la oportunidad de ver a estos historietistas que les recomendamos en la letra de la premisa, pero les recomendamos que pasen y que bichen un poco a Chris Ware, que es uno de los historietistas contemporáneos más radicales o como particulares, que bueno, que él en realidad también trabaja desde otro lado, porque utiliza el dibujo trayecto, porque no sigue este parámetro de izquierda a derecha, de arriba a abajo, o sea, sus lecturas son múltiples, pero sí trabaja mucho desde lo edilicio y les puede dar como idea o referencia de otras posibilidades que con las que pueden avanzar. Después les habíamos compartido eso, de Chris Ware les habíamos compartido también una animación que él hace a partir de una tapa del New Yorker, que ahora no la estoy viendo acá, es esta, y realiza la tapa en función de un programa de radio en la que una madre contaba cómo la primera vez que se pintaba los labios con su hija, y a partir de esta tapa él produce una animación, y bueno, y ahí es genial cómo se produce toda la narrativa desde el programa de radio, la tapa del New Yorker y la animación. O sea, si pueden verlo, porque eso se los copiamos, ese link se lo pasamos. Bueno, esto que mostraba Fabricio es un juego, viene como un juego de caja, y adentro tiene un montón de cómics en distintos formatos, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de un tipo que es un zarpado, que generalmente deja a todo el mundo boquiabierto, porque, bueno, tiene aparte un conocimiento de la experiencia humana que lo muestra de una manera muy particular y muy sensible, ¿no? Pero bueno, también les compartimos a Juan Berrío, que justo acá ahora no encontré ninguno diferente, pero les compartimos un video en el que hace una experiencia con Moleskine, las libretitas estas, en donde justamente trabaja las distintas ventanas de un edificio. Y después también les pusimos a Mako, que trabaja mucho con esto de usar la viñeta como una ventana. Digo porque ya que los tenemos como se los pusimos como referentes, los pueden aprovechar para este momento. Si tienen alguna duda, también ver cómo trabajan, ¿no? En este caso, Mako, que hace como este ángulo cenital, viendo desde arriba, pareciera que estuviéramos viendo desde ¿cómo que se llama esto? De una claraboya, ¿no? Y vemos como el personaje salta y empezamos a seguir el personaje simplemente porque hay un trayecto de ese personaje y no corresponde con la secuencia de lectura occidental, ¿no? Pero bueno, es otra forma de trabajar las ventanas. Una pregunta de Juliana,
y pregunta si tienen límites o si pueden utilizar el que ellos entiendan necesario. Sí, decía formato libre, dependiendo de lo que quieran. Ahí va. No habría entonces problemas con los diferentes formatos que ustedes elijan. No, pero nada, o sea, obviamente en el mundo papel nos podemos ir a estas cosas. En lo digital, bueno, se verá. Pero esta era parte de ese juego que les había mostrado Denise recién, de ese libro de objeto, digamos, cómic objeto de Chris Ware, de contar historias. Pero bueno, o sea, él va desde eso hasta esto, ¿no? Y esto es otro tipo de formato. Es más formato como de tira cómica, que también aplica, ¿no? Pero bueno, no se complejicen innecesariamente. O sea, sigue existiendo en formato papel, en formato digital puede tomar otras dimensiones, ¿no? Pero la idea más que nada del equipo no pasa tanto por cuestiones de formato en sí, sino de que ustedes puedan llegar a decodificar cuáles son esos principios del cómic y cómo llevarlo a la parte de ilustración. Nos interesa como mucho más eso que pedirles un formato específico en cuanto a tamaño, a dimensiones o lo que fuera. Que adentro pueden combinar esas viñetas como les parezca, que pueden coexistir, ¿no? Como esos ejemplos que les mostraba Denise recién, no hay problema, ¿no? Pero en cuanto a tamaño físico, acá por lo menos en esta situación virtual no pasa nada. Si por ahí optan por dibujar directamente a lápiz o acuarela o lo que fuera sobre un soporte físico convencional, un tamaño A4, bueno, ya de por sí el tamaño de la hoja les dicta como el tamaño del soporte, a no ser que esa hoja la corten, pero si lo quieren trabajar a nivel digital directamente, bueno, son libres de reencuadrar eso como les guste en cuanto a dimensiones. Justamente Juliana está hablando del tema de visualización en pantalla. Visualización en pantalla. ¿Ah? O sea, no, en este momento, es medio spoiler de lo que va a venir, pero en este momento no es importante. ¿Ah? O sea, podemos hacer zoom y ver, fantástico. ¿Ah? Lo importante es que, por ejemplo, si por ahí están dibujando a mano y escanean, bueno, no lo escaneen a baja resolución, porque después cuando lo ampliamos eso se pixela todo, se rompe y no se puede leer el texto, no se puede ver bien la imagen. Tengan la precaución de repente al momento de escanearlo con unos DPI suficientes como para poder ampliar la imagen. Pero nada más. Pero está buena esto, miren, nada que ver. ¡Wow! ¿Tienen alguna duda que no hicieron? Esta conversación que se dio hasta ahora les generó más dudas todavía. Es el momento. No es que estén limitados porque recordarán que está el foro como algo permanente y el Padlet mismo como medio para consultas. Nosotros nos dividimos de manera de estar todos los días, de lunes a viernes, revisando eso, de manera de hacerlo lo más dinámico posible y no trancarlos. A nivel tomando eso de las trancas, tomen todas estas cosas que estamos diciendo y todas las pocas guías que tiene intencionalmente la propuesta para, como esa libertad para probar y para experimentar y para romper. Ahí ya hay varios ejemplos, principalmente de lo que estaba mostrando tanto Denise como Fabricio, de esa gente bastante avanzada, no se comparen con eso, pero sí tómenlo como campo como campo abierto para experimentar y para ver si las cosas funcionan. No tomen el medio como un limitante para lo que quieren decir, al revés. Si entienden, está marcado en un edificio, tiene ciertos limitantes la propuesta, pero busquen entre lo que estuvimos hablando, entre lo que están subiendo los compañeros, también los invito a ir subiendo a medida que vayan avanzando las cosas al Padlet, porque sirve también como insumo propio como para cerrar a ver si va funcionando lo que estamos intentando hacer y decir principalmente, como para los demás como elemento, para ver si ya se contestaron algunas dudas o si ya se probaron algunos recursos que nosotros estamos pensando, y ya vemos si funcionan o no, si ya
no para repetir o para copiar, sino todo lo contrario, para ver si de repente nos sirve como insumo para explorar cosas nuevas. Por ejemplo, se habló de la tipografía, de los limitantes de la tipografía como elemento gráfico para ver si está limitado a una o si no, si las ventanas o los marcos están limitados en sus dimensiones o en su cantidad. A nivel gráfico, si se tiene que mantener una unidad a nivel trazo, colores, etc. Y todas esas cosas, la respuesta fue más o menos la misma, que fue, no hay un limitante expreso. Si entienden que se tienen que romper cierta coherencia o unidad para ayudar a decir lo que quieren decir, genial, prueben, no todo funciona, pero principalmente, y los primeros que se van a dar cuenta si funciona o no son ustedes. Y si ven que algo los limita por alguna razón, vean de romperlo, de no respetarlo, y a ver si funciona o no. Y súbanlo, principalmente. Porque también, como les decía, les suma y les sirve a los demás y a ustedes mismos para ver si está funcionando. Porque lo importante de la coherencia viene en el todo, en lo que están diciendo como composición, que lo vemos en otras materias como tal. Vean la composición como un todo, y ahí es donde tiene que funcionar la historia, no tanto a nivel cronológico, pero sí que se entienda que se está hablando de un todo y no de 5 cosas que se juntaron al cual collage para hacer entrega. Preguntarles si tienen alguna consulta más, y si no, en realidad vamos a ir cerrando, porque, bueno, un poco el objetivo de estas instancias es que sean como puntuales, y que tengamos como la posibilidad de hacer un intercambio, y no agotar el recurso que sabemos que a todos nos cuesta, que estamos en nuestras casas y es complicado. Entonces, bueno, en ese sentido no queremos como alargar cuando no haya más consultas, nosotros vamos a cerrar y les vamos a avisar siempre cuando haya una instancia de estas, que no va a ser todas las semanas. Aprovecho a volcar la consulta de Lea de Stombes sobre cuándo se entregaría esta premisa, esto de cómic, tiene fecha de entrega justamente en la premisa Lea, es el 7, tenemos una instancia más. No sé si hablaron de la tipografía en el cómic, pero no vi nada de eso en la bibliografía. Está bien. No, en realidad no, porque no les estamos pidiendo que trabajen la tipografía, como dijimos en el primer turno, ¿no? Esto de SPAC no es T1 ni T2 ni T3, simplemente la idea de la tipografía, por decirlo de alguna manera, el recurso de trabajarlo a mano, ¿no? Viene más capaz acorde a hablar de tipografía en sí o de fuentes tipográficas. No, capaz que no hablamos, no está en la bibliografía específicamente, pero sí en la clase que está grabada se está hablando en todo momento del recurso de cómo agregar, de cómo se muestra el texto, en la parte que hablamos de los bocadillos. Te recomiendo que lo veas si no lo viste, y para salir de la duda ahora, por ejemplo, en la mayoría de los cómics en realidad se utiliza como un recurso, ¿no? El tipográfico, puede ser que generalmente lo que cambia es el bocadillo y no la letra, ¿no? O sea, no el formato tipográfico. Sin embargo, mostrábamos este cómic de Mazzucchelli, que es Asterio Polyp, donde cada personaje tiene su tipografía, porque en realidad y también su bocadillo, y también a veces su registro gráfico de cómo está dibujado, porque quiere acentuar en el tema de las personalidades de los personajes, y porque además justo este cómic, que es alucinante, hace como una experiencia en relación a las distintas características del cómic. Pero no es lo habitual es que se utilice la misma tipografía por los personajes, y que en realidad lo que sí se dimensiona de una forma distinta es la onomatopeya, que está generalmente formando parte del dibujo de una forma como mucho más protagonista que el globo de texto.
Después está Gabriel, Gabriel preguntando pregunta, ¿es necesario poner diálogos o es solo viñetas? Y por lo que tú hayas entendido que sucede en el cómic, no es necesario poner nada que no colabore con tu narrativa. Poné lo que sea necesario para que se pueda leer ese cómic.